Una fuerte ofrenda de palmas a Dios. Agradece por su amor, agradece por su misericordia. Dáselo fuerte, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, Señor. Gracias. Buenas noches, amados hermanos. Dios nos ama de una manera sorprendente, dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama a través de Cristo, la máxima expresión del amor de Dios es Cristo Jesús. Señor, gracias por mostrar, Señor, nuestras vidas. Gracias por tu misericordia que se manifestó sobre nosotros. Gracias, Cristo, por lo que hiciste en la cruz del Calvario, por tu enseñanza, tu palabra, la doctrina que nos dejaste, el ejemplo, Señor. Padre, te pedimos que el Espíritu Santo nos ayude cada día más a reflejar el carácter de Cristo y su personalidad a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento, hermano. Todavía no llegan del parque, estuvieron en la jornada del parque, ¿verdad? Estuvo bien, estuvo bonito, estuvo agradable. Debemos organizar un poco, compartir la palabra un poco. Creo que ese es el propósito, ¿verdad? Hacernos presentes, ahí estamos. Para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Me acercó una señora y me dijo: bueno, ¿qué más se quiere? Acabo de evangelizar. Y me dice: muy bien por ustedes, ahora está mejor que el ayuntamiento. Pues, tampoco dice segunda va, tampoco nos queremos meter en problemas, ¿sí? ¿No? Hacemos lo que podemos. Estamos aquí haciendo un momento de alegría a nuestros niños. Quiero que me acompañe al Evangelio según San Juan, capítulo 11. Vamos a concluir hoy el capítulo 11 de San Juan, nos dan como 3 semanas, versículo 45. Ahí vamos a iniciar. Versículo 45. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, acuérdense. Jesús retrasa su llegada a la familia de Lázaro. Está María y Marta, ¿verdad? Jesús llega con ellas y la Biblia nos enseña que ellas tenían que aprender algo más a través de esta situación. Ellas tenían que aprender algo. Conocían a Cristo, ¿verdad? Conocían a Jesús. Jesús era amigo de ellos. Me llama la atención cuando dice Lázaro, al que amas. La palabra es fideo, entonces lo está diciendo que tu compañero, tu amigo, tu camarada, no sé cómo se le puede llamar. Y Jesús retrasa su llegada, ¿verdad? Para cuando él llega, Lázaro ha muerto, ya han pasado 4 días. Y en aquel tiempo, los que tenían posición económica podía hacer que su difunto pudiera ser embalsamado de una manera más, como decirlo, más ritual, más ceremonial, mejores ingredientes para embalsamar a las personas. ¿Sí? Pero se entiende que Lázaro no tiene esa condición porque dice: ya huele, ya quiere, ya huele. ¿Sí? Y Jesús manda a llamar a Lázaro, ¿verdad? Solo le dice: Lázaro, fuera, una oración previa. Gracias, Señor, porque tú me oyes y tú siempre me estás escuchando. Pero hago esta oración para testimonio de ellos, que yo sé que siempre me estás escuchando. Sabes que Dios siempre nos está escuchando gracias a Cristo. Dios siempre nos escucha, los creyentes siempre nos está escuchando. ¿Sí? Y solo basta llamar a Lázaro, solo basta decirle: ven fuera. Y Lázaro sale amortajado, porque así es como sale Lázaro de la tumba, sale como una momia, todo vendado, ¿verdad? Y hay que desatarle, hay que quitarle todos esos vendajes. Se refiere un poco a la vida de un creyente cuando llega a los pies de Cristo, que sale de la oscuridad, que sale de lo corrompido, que sale de ese lugar donde está muerto, ¿verdad?
y llega al llamado de Cristo, oye la voz de su Señor y resucita, ¿verdad? Resucita esta vida de nuevo. Pero ahora hay que hacer un proceso, hay que desatarlo, hay que liberarle las manos, hay que liberarle los pies, porque tiene que hacer una obra, tiene que evangelizar, tiene que compartir, ¿sí? Y esa es la situación que se da. Eso provoca, como siempre, lo que Cristo está haciendo, siempre está trayendo consecuencias. Siempre está Cristo trayendo consecuencias a causa de lo que Él hace. Nosotros determinamos, ¿verdad? Veíamos en las semanas pasadas en el grupo de varones, nosotros determinamos qué consecuencias queremos para nuestra vida. Si la obediencia o la desobediencia, la maldición o la bendición. Siempre va a haber una consecuencia de lo que se haga, aún de lo que no se haga, aún por la comisión hay una consecuencia. La palabra es clara, la palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Es un pecado de omisión. ¿Qué quiere decir esto? Pudiendo haber hecho algo, no lo hizo y se le cuenta como pecado. Todo tiene consecuencias, todo absolutamente lo que hagamos. Pueden ser buenas o pueden ser malas. Y Dios pone delante de nosotros las dos opciones. Si yo llamo al cielo como testigo, te pongo delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición. Escoge tú pues. Y Dios a través de esta palabra hace una recomendación de escojamos la bendición, escojamos lo correcto. Tengamos no solo el deseo, sino el hacer lo correcto. Todos podemos tener el deseo de querer hacer algo, pero el deseo no es otra cosa más que eso, un deseo. Tenemos que hacer por avanzar en ese camino de la bendición que Dios ha puesto delante de nosotros. Porque todo, absolutamente lo que hagamos, tiene consecuencias. Para la vida del creyente, amado hermano, las consecuencias no solo son para este tiempo, son para la eternidad. Sí, son para la eternidad. Todo lo que tú hagas aquí tiene una consecuencia. En este siglo y en el venidero. Todos nos vamos a sentar a la mesa, todos nos va a cerrar una corona. No sabemos qué lugar de la mesa vamos a ocupar y qué corona se nos va a dar. No sabemos en qué lugar nos van a poner, pero todo tiene consecuencias aquí y en la eternidad. Yo creo que por eso hay gente que trabaja en el Evangelio muy duro, no deseando tener que estar aquí, sino construyendo algo para la eternidad. Vamos a leer a partir del versículo 45, que es así la palabra del Señor. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron
de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo aprendiera. Todo esto sucede, ya no vemos a Jesús aquí. Jesús no está aquí, Jesús no se nombra aquí, pero nos damos cuenta cómo esto impacta el entorno, ¿verdad? Ya no necesita estar Jesús presente, ya no necesita decir nada para que todo siga su movimiento, para que todo siga el plan, para que todo siga la manera en la que el Padre ha determinado que sucedan las cosas. Me gusta mucho, amado hermano, ver cómo las cosas suceden aún sin que Jesús esté allí. Aún sin que Jesús esté allí, las cosas suceden. Las cosas siguen su curso. Sí. Y eso me da una esperanza, porque a veces no necesitamos estar en un millón. No necesitamos estar para que las cosas sigan su causa. ¿Sí? A veces como padres pensamos que tenemos que estar siempre supervisando a nuestros hijos. No, yo no necesito estar. Las cosas tienen su causa. Las cosas van a tener el fin que Dios ha determinado. A veces no necesitas estar en un lugar para que el plan de Dios se desarrolle. Bueno, más bien no a veces, sino siempre. Y hablo de creyentes. Hablo de los creyentes, ¿verdad? Tú en tu casa en la mañana invocas el nombre del Señor, le das gracias a Dios, te vas al trabajo, dices gracias por tus alimentos y te vas. Y las cosas en tu hogar van a llevar el mismo cauce que Dios ha determinado que lleven. No necesitas estar ahí. ¿Sí? Para que el plan de Dios se desarrolle y continúe. ¿Sí? No necesitamos estar ahí para que las cosas sucedan. Esto fue lo que Mardoqueo le dijo a su sobrina. ¿Cómo se llama su sobrina? Esther. Si tú no lo haces, no te preocupes. El tiempo está determinado, habrá quien lo haga. Y eso es una verdad. Si yo lo doy, no por eso las cosas no van a suceder. Las cosas van a suceder. Dios va a mandar a alguien. Dios tiene ya el control de todas las cosas. Dice la Escritura en el versículo 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. ¿Sabes? Esta señal era innegable. ¿Cuál señal? La resurrección de Lázaro. Era innegable. Sí. Innegable. Lo complejo de esto es que no está registrada en este evangelio. Por alguna razón. Pero aquí la vemos, ¿verdad? Y es innegable el hecho de que Lázaro ha resucitado. ¿Sí? El hecho de que Lázaro ha resucitado es innegable. Quienes estuvieron ahí presentes tuvieron que creer. Ahora me llama la atención ahora. Estas son señales que Juan lo establece desde el principio de su relato. Son señales. ¿Sí? Son señales. ¿Sí? ¿Te acuerdas lo que le dijo a Jesús, a Nicodemo? ¿Sí? En el versículo 2 de Juan capítulo 3, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Juan, el evangelista, nos lo deja establecido desde el principio. Estas son señales. ¿Sí? Ahora, amado hermano, hay una diferencia enorme entre creer por señales y entre creer por conocer a Cristo. Hay una diferencia enorme. ¿Sí? Una señal nos puede llevar a Cristo. Una señal nos puede indicar que Él es el Mesías, que Él es el Maestro, pero eso no es suficiente. Ahora hay que conocerlo a Él. Jesús se lo dijo a Nicodemo, ¿sí? Que es necesario nacer de nuevo, porque aunque tú veas estas señales y aunque tú reconozcas
que solamente un enviado de Dios puede hacer esto, no es suficiente, le dijo Jesús. No es suficiente. ¿Sí? Que es necesario nacer de nuevo, que es necesario tener un encuentro con Cristo, que es necesario pensar y analizar muy bien que todo lo que hiciste atrás estuvo mal y reconocer que eso no sirve. Y nacer de nuevo es empezar de nuevo, pero no en nuestras fuerzas, ya no bajo la paternidad de nuestro papá y de nuestra mamá. Cuando digo paternidad me refiero a esa manera que si son inconversos nos enseñaron. No, me refiero a empezar de nuevo, nacer de nuevo con un nuevo padre, con una nueva cobertura, con un nuevo espíritu. Porque las señales, amados hermanos, no son suficientes. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: tienen que permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra. Y aquí vuelve a suceder lo mismo. Era innegable que esto venía de parte de Dios. Una señal más para que creyeran, pero no creyeran únicamente por la señal, sino que creyeran por lo que Cristo es. Juan el Bautista, pudiendo utilizar cualquier otro título para Cristo, ¿han visto ese cuadro que tenemos ahí arriba? ¿Cuántos nombres tiene? ¿Cuántas cualidades? Y pudiendo Juan el Bautista presentarlo, lo único que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo conocía muy bien. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque Juan el Bautista, pudiendo ocupar cualquier otro título, le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para el pueblo judío, que representa un cordero, la remisión, el perdón, ¿sí? La palabra de Dios, la remisión de los pecados, ¿sí? Todo lo que representa. Y aquí podemos ver entonces que gente, los judíos que habían acompañado esta etapa de esta familia, estaban ahí y ahora son sorprendidos porque el motivo por el que ellos estaban ahí ahora cambia. Me estoy explicando, date cuenta, amado hermano, cómo es esto. El motivo tiene que cambiar. Estos judíos acompañaron a María, ¿verdad? No buscaban a Jesús, buscaban a consolar a Marta y a María, y fueron y los acompañaron, y de repente es resucitado. El motivo por el cual ellos estaban ahí, ahora ya no tenían motivos para estar ahí, pero vieron una señal que no hizo ni Marta ni María, que la hizo Jesús. Y ahora los motivos cambian. Ahora, ¿qué buscan? Ahora tienen que buscar a Cristo. Me encanta porque Gilberto continuamente le enseña a los muchachos. Si tú vienes a Cristo y tienes una razón para acercarte a Cristo, y Cristo te ayuda, y Jesucristo te restaura, te libera, te exhorta, te edifica, ahora, ¿qué motivo más tienes para permanecer en su palabra? No solo para haber creído por las señales. Ahora, hay cristianos, lamentablemente, que viven a través de señales. Que viven a través de señales. Tienen un problema, se acercan al cristianismo, Dios resuelve, Dios ayuda, y ahora tienen otra dificultad y necesitan que su fe sea alimentada, necesitan que su permanencia esté condicionada a que Cristo vuelva a ser otra señal. Es más, viven con temor porque piensan que si se alejan, algo va a venir a sus vidas. ¿Sí? Algo feo va a venir a sus vidas. ¿Sí? Ya nomás el hecho de alejarse, yo creo que ya es feo. Ya no esperes que algo más venga. ¿Sí? Pero viven por señales, viven por señales. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos años el pueblo de Dios estuvo siguiendo las señales? Y cuando Cristo se revela, no lo conocieron. No lo conocieron. ¿Son buenas las señales? Claro que son buenas, porque dan testimonio de quién es Él.
ponemos en tela de juicio, fíjese, ponemos en tela de juicio dónde está nuestra permanencia. Amado hermano, hay creyentes, no sé si vamos a estar hablando, pero hay creyentes que si Dios no resuelve algo, se van, se alejan del evangelio. ¿Qué pasó, marido? Entonces tengo un problema. Pues precisamente porque tienes un problema deberías estar con. Pues precisamente porque tienes un problema deberían estar ahí. Es que yo tanto tiempo orando y el Señor no me responde. Pues a lo mejor te respondió, pero te dijo que no. Y muchos de los niños que estaban ahí porque Lázaro había muerto, esa razón por la que tenían que estar ahí ya no existía, ya no había esa razón. Ahora, ¿qué tenían que hacer? Ahora tenían que buscar a Cristo. Fíjate cómo es esto. ¿Sí? Ahora tenían que buscar a Cristo. Ya la razón por la que tú llegaste aquí, oye, manito, ya estuvo. ¿Sí? Y mira, voy más para allá todavía. Ya los pecados que arrastrabas, ya Dios te los perdonó, así es que deja de flagelarte y busca al Señor. Las razones por las que llegaste ya. Ahora, ¿qué sigue? Es que yo he sido pecador, hermano. Pues sí, pero llevas 10 años flagelándote, oye, ya Dios te perdonó. Las razones por las que llegaste al Evangelio ya las superamos. ¿O se sigue usted viendo así? Si usted se sigue viendo así, hay que volver a evangelizar. Hay que volver a leer ahí los Romanos completito para que entienda perdón, justificación, redención. Nada lo va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Ya. Pero si sigue usted caminando. No, manito, no. Las razones por las que usted llegó ya fueron. Ahora hay otras razones por las que hay que permanecer. Porque esas razones ya fueron. Ahora hay otras razones por las que hay que permanecer. Ahora tengo que cambiar mi carácter, ahora tengo que cambiar mi personalidad, ahora tengo que cambiar mi visión de las cosas, ahora tengo que enseñar a mi esposa, o mi esposa me tiene que enseñar a mí, tengo que enseñar a mis hijos, a mi nuera, a mi yerno, a mis nietos, a mis nietas, no sé, a mi amigo que aprecio tanto, a mi familiar que no es converso, porque las razones por las que yo llegué aquí, bueno, ya fueron. ¿Sí? ¿Y vieron lo que hizo Jesús? Creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. ¿Te das cuenta? ¿A dónde tenían que ir con los fariseos? Proféticamente tenían que ir con él porque lo tenían que escuchar. Pero no, ellos tenían que decir, ¿dónde está el que hace las señales? ¿Dónde está el que resucitó a Lázaro? A ese es el que vamos a seguir. A ese es el que hay que buscar. ¿Sí? A ese es el que vimos la señal, a ese es el que hay. Pero es que tú llegaste porque Lázaro se murió. Sí, pero ya resucitó, Lázaro ya fue, ya anda vivo por allá en lo suyo. Ahora yo tengo que ir a buscar lo mío porque Jesús le hizo un favor a Lázaro. Yo vi que él estaba muerto y ya vi que lo restauró, que lo resucitó. ¿Y dónde está ese que resucitó a Lázaro? Yo quiero seguir a ese que resucitó a Lázaro. No está viviendo con el Lázaro muerto. ¿Me estoy explicando? Pero otros fueron con los fariseos, a donde no tenían que ir. Y la verdad, fueron a malinformar. Fueron a correr. No es chiste porque no era chiste, ¿no? Pero llevaron estas palabras con una intención. ¿Sí? Ahora, no creían en Jesús. Jesús les dijo, bueno, si no creen en mí, crean por lo que digo, porque lo que digo viene del Padre. Pero si no creen por lo que digo, pues crean por lo que hago. Y esto era innegable, esto era de parte de Dios. Ahora creyeron. Y de esos que creyeron, unos se fueron con los fariseos. Sí.
Hay gente que ha visto cómo tu vida ha cambiado, pero aún así no cree. Pero sabe que ahora eres distinto, pero no cree. Saben que eres creyente y ven que tu vida cambió, tu carácter cambió, tu personalidad cambió, no eres la misma persona, pero aún así no creen. Es fanático, al otro, a la otra. Y aún así no creen. Eso le pasó cuando Jesús hacía las señales, le pasaba lo mismo, abandonando lo mismo. Dice en el versículo 47, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio. ¿Sabes? Para que sacerdotes y fariseos tuvieran un concilio era muy complicado. Era muy complicado. Los sacerdotes eran unos, los fariseos eran otros. Se cree que estos fariseos, la mayoría eran saduceos. Y no tenían buena amistad con los fariseos. Siempre había confrontación con respecto a la interpretación de la palabra, con respecto a la interpretación de la ley, esto se debe hacer, esto no se debe hacer. Pero ¿sabes qué hizo eso? Sin estar ahí, tuvo la capacidad de pensar. Para que los dos sectores que le ponían cuatros cada momento, y cada momento que lo querían agarrar en algún error, se pudieran reunir en su poder. Hicieron un concilio. Imagínate ahí lo mejor de lo mejor con respecto a intérpretes de la ley. Ahora, es sorprendente lo que sucede ahí. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pues no pueden hacer nada. Nada. Porque esta tierra va a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer. No pueden hacer nada porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Cristo es el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Qué pueden hacer? No pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Lo que hicieron ahorita en el parque. Corre la palabra, fluye la palabra. Y si no hubiésemos sido los de la congregación esta, hubiese sido lo de cualquier otra, pero aún de las piedras de que el Señor habla, levanta gente que habla de esta manera. ¿Qué se puede hacer? No se puede hacer nada. Qué bueno por eso. Qué bueno que nosotros no somos de los que nos oponemos. Qué bueno que nosotros somos que cuando Dios nos necesita, nos toma y nos lleva a hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Fíjate cuál es la pregunta. ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Sabes? Eso a mí me hace pensar, no sé si me equivoco, pero creo que estos estaban convencidos entonces ya de que él venía del cuarto de Dios. Hay que pararlo. Hace muchas señales. Oye, ya resucitó. Ya resucitó el Lázaro. No lo podemos dejar así, que hace muchas señales. Primero no creían y ahora que ven las señales y creen, niegan. Ahora hay que detenerlo. Ahora hay que detenerlo. ¿Sabes? En aquel momento, políticamente hablando, bueno, más bien no ese momento, sino a partir de los macabeos, poco antes del Evangelio de Mateo, políticamente era una región muy convulsionada. O sea, políticamente era muy convulsionada. Había sospechas de subversión, había sospechas de revolucionarios, había sospechas de que el grupo se reunía, había sospechas de que ya estaban teniendo un líder, había muchas sospechas de cosas. Y a tal grado, eso lo dice la misma historia, a tal grado que los sacerdotes y los líderes religiosos de Israel se volvieron más políticos que ministros del mundo. O sea, había toda una rebambaramba que ellos parecían más políticos que líderes religiosos. ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Cuántas señales hace? Muchas. Oye, hay muchas señales ya.
hay que detenerlo, al grado de que ha resucitado a uno, hay que detener a este hombre. Si le dejamos así, todos creerán en él. Sabían que no murió algo, si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos, por eso es lo que te digo, que los intereses son políticos. Dice, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Políticamente no les conviene, porque iban a venir los romanos y destruirán nuestro lugar santo. ¿Cuándo Dios dijo que ese lugar era de nosotros? ¿Cuándo Dios dijo que el lugar santo era de nosotros? ¿Cuándo dijo Dios, perdón? Claro, cuando muere Cristo ya podemos tener, pero ese no es nuestro lugar santo. ¿Sí? A lo que yo voy es que, ¿cuándo ese lugar fue otorgado para los hombres? ¿O cuándo fue que los hombres? Dice, en este lugar haré mi habitación. ¿Sí? Mi habitación. A ver. No, el lugar santo, el lugar donde está la presencia de Dios, nunca ha sido de los hombres. No es pertenencia de los hombres. Ese lugar no nos pertenece a nosotros. El lugar donde Dios habita no nos pertenece a nosotros. ¿De quién es? Ese Dios. No nos pertenece a nosotros. Dice, destruirán nuestro lugar santo. ¿Quién les dijo que era de ellos? No les pertenece a ellos. Ellos son ministros, ellos son siervos, ellos son sirvientes de ese lugar. Ellos con todas sus familias, con todos los levitas, con todos los hijos de Aarón, los hijos de Gerson, los hijos de Merari, los hijos del otro hombre que se llama Gerson, Merari. Hay otra familia ahí. Ellos son los que se encargaban de toda la logística de todo ese lugar. Pero no es un lugar que pertenece a los hombres. No es un lugar que pertenece a los hombres. Yo podría pensar hoy en día si sucede, ¿verdad? Los ministerios no son nuestros. Los lugares de administración no son nuestros. Los lugares donde tú y yo ministramos le pertenecen a Dios. El hecho de ser pastor me pertenece a mí, no me pertenece a mí. Es mi lugar, no es mi lugar. ¿Sí? Me tiene la oportunidad de servir en ese lugar, pero no es mi lugar. Los que están arriba es su lugar. Es que yo quiero participar, hermano, sí, póngase de acuerdo, ensaye, siéntese un rato, no falte y tendrá usted un lugar ahí. Y que alguien diga, no, pastor, ¿cómo le va a dar mi lugar? ¿Tu lugar? ¿Tu lugar? No, no es tu lugar. ¿Usted cree que si yo no predico alguien no va a predicar? No es mi lugar, no es lugar de nadie. ¿Sí? Es lugar del Señor. Lo que tú haces es Dios, le pertenece a Dios, donde quiera que tú te pares y ministres. Si tú tienes un lugar en la congregación de tu funcionas, no es tu lugar. Le pertenece a Dios. Dios es el que otorga que tú vengas y trabajes. ¿Sí? Porque hay muchos de los que sirven que no levantaron la mano. Porque hay dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes. El llamado es innegable. El llamado, cuando Dios te llama, a donde te hagas, te va a casar y te va a poner en el lugar que vive. Ese es el llamado. Ahora, el deseo es otra cosa. Si alguien desea obispado, buena obra desea. Si alguien ¿qué? Desea. Pero es necesario que el obispo sea llegando a una lista. Entonces, si yo tengo el deseo de servir, tengo que cumplir con los requisitos que ahí marca la palabra. Pero si yo tengo un llamado,
manito, aunque no cumpla yo los requisitos, me mandaron a traer. ¿Usted cree que no han preguntado por mí que no me estudié? No acabé ni la prepa, no tengo estudios de teología, no los tengo. Pero, manito, me mandaron a traer, me pusieron aquí. Yo no levanté la mano. Pero si hubiese estado sentado y hubiera yo deseado, eso es otra cosa, tienes que pedirlo de deseo. Porque entre deseo y el llamado hay cosas diferentes. Pero déjame decirte algo también, que ni el deseo ni el llamado te pertenecen o me pertenecen. Me pertenecen a Dios. Ni el deseo ni el llamado. Entonces esto decía, nuestro lugar, caramba, ahora ya se lo apropiamos. Ahora ya es de ellos. ¿Sí? No es de ellos. Ni de ellos es el lugar santo, ni de ellos es el culto, ni de ellos es la ceremonia, no, de ellos no es nada, todo procedió de Dios. Dios fue muy claro y le mostró a Moisés, así como lo viste en el cielo, así lo vas a hacer en la tierra. ¿Dónde estaba eso allá? Y así le mostró Dios a Moisés, así como lo viste allá, lo vas a hacer aquí. No en ese lugar de ellos. Si nuestra nación, y nuestra nación, ¿sabes qué? ¿Cómo oró Salomón cuando le pidió sabiduría a Dios? Yo soy tu siervo, ellos son tu pueblo, yo no sé ni entrar ni salir. Tienes un pueblo muy grande. Nunca dijo, y era rey, ya era rey. Nunca dijo, es que el pueblo que me diste, ¿no? Siempre dijo, yo soy tu siervo. Yo no sé ni entrar ni salir. Y el pueblo que tú me diste es un pueblo muy grande. Y esto dice nuestra nación. Nuestra nación. ¿Sabes? Ya se habían posicionado en el lugar. Ya se habían posicionado en el lugar. Sí. Entonces Caifás, uno de ellos, ¿sabes? Caifás era sumo sacerdote. Era yerno del sacerdote anterior. Si le buscas ahí un poquito, te vas a dar cuenta cómo estaba. Y Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, cuando dice aquí en aquel año, se refiere a aquel tiempo, no que el sacerdocio fuera anual, sino se refiere a aquel tiempo, ¿no? Les dijo, vosotros no sabéis nada. Esta palabra, vosotros no sabéis nada, quiere decir que ustedes no saben calcular nada. Era el sumo sacerdote, era muy inteligente, era gente hábil, era gente astuta, era gente pensante, no eran tontos, eran inteligentes. Si ustedes no pueden calcular nada, ustedes no han visualizado a largo plazo, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda una nación perezca. Ustedes no han calculado, ustedes no han pensado, ustedes no han visualizado que es mejor que este hombre muera a que muera toda una nación. ¿Sabes qué es lo que está Caifás asegurando? Su lugar. Está asegurando su lugar. No le preocupa que una nación muera. ¿Le suena político? Lo que le preocupa es perder el lugar en el que está. No es una preocupación el pueblo. Es una preocupación perder el lugar en el que está. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¿Sabes? Juan, el evangelista, está respetando la posición que tiene en ese momento Caifás, la de sumo sacerdote, y dice, por ser sumo sacerdote, habló de esta manera. No está diciendo por ser Caifás. ¿Te das cuenta de dónde Juan extrae el hecho de que se haya mencionado esta profecía? No la está extrayendo de la persona de Caifás. La está extrayendo del hecho de que él es sumo sacerdote. ¿Me expliqué? ¿Sabes? ¿Me expliqué?
O sea, uno puede decir algo aquí bastante sabio. ¿Pero por qué? ¿Por qué es Arturo? No, porque es el pastor. Estoy explicando. ¿Sí? Es que el hermano Arturo sabe mucho. No, es la investidura que Dios le puso. Es lo que está diciendo Juan. Es lo que está diciendo Juan. Por ser sumo sacerdote, habló de esa manera. Por la investidura que tiene, por el lugar en el que Dios lo puso, es que puede decir eso. Es como cuando los chavos están aquí iniciando la alabanza. Ah, es que por ser fulanito lo hace muy bien. No, no por ser fulanito. Por el hecho de que Dios le permite estar ahí, puede hacer lo que hace. ¿Me estoy explicando? Ah, por ser las hermanas de evangelismo, por ser ellas, es que hay un resultado. No. Por hacer lo que Dios dice que tienen que hacer. Y es lo que Juan el Evangelista nos está enseñando acá. Fíjate cómo un versículo lo puede enseñar mucho. Por ser el sumo sacerdote, habló de esa manera. Está citando la investidura, está citando el lugar y el ministerio que está metiendo. Está haciendo una división ahí muy marcada. Había en aquel tiempo uno que se llamaba Caifás. Y habló de esta manera por ser sumo sacerdote. Está respetando dos cosas, tanto a la persona de Caifás como a la investidura que tiene de parte de Dios. Y eso es algo que tú y yo tenemos que hacer como hermano. Respetar, si Dios te dio a un hermano una misión, qué bueno. Respétalo como es, como tu hermano, y respeta la investidura que tiene. Respeta la investidura que tiene. Que al final de cuentas Dios se la otorgó, no es de ella, es de él. De alguna manera está respetando el hecho de que Dios haya determinado que esa persona esté ahí. Juan, el evangelista, lo que está haciendo, no está señalando a Caifás, está respetando la persona de Caifás. Y está poniendo una división muy clara, por eso somos sacerdotes del pueblo. Esto no lo digo por sí mismo, sino por ser sumo sacerdote. Versículo 50. Así que, desde aquel día acordaron que, ¿sabes? Ya había un plan para nuestro Señor. No se les ocurrió ahí, no, ya tenía este plan, maquilándose. Faltaba encontrar a alguien ahí, a alguien entre las filas de sus más allegados, como siempre suele suceder, para que alguien lo señalara. Por lo tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. ¿Sabes qué hizo Jesús? Se apartó. Porque no era el tiempo de entregarse, no era el tiempo de morir todavía. Él tenía todavía algunos asuntos, y sabes que principalmente no era el tiempo. ¿Qué es lo que hace Jesús? Como les enseñaba la hermana Filipa hace una semana, el avisado ve el peligro de qué? Y se aparta. El tonto hasta saca el pecho y pone así, la cuchilla. Pero el avisado ve el peligro y se aparta. Jesús ve un peligro. ¿Sí? Y un peligro no por su vida, un peligro de que delante de Dios fuera estropeado. ¿Y qué tiene que hacer? Alejarse. Y se va a esta pequeña ciudad de Efraín. Es un pueblo muy pequeño, aquí en esa ciudad, pero en realidad es un pueblo muy pequeño. Estuvo allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Con estas cuantas Pascuas ya mencionamos en el Evangelio de Juan. Dos Pascuas. Estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. La Pascua en realidad estaba 14 días antes, ¿verdad? En el día primero vamos a hacer un ritual y al día 10 apartas al cordero y los otros 4 días posteriores, entonces llega aproximadamente 14 días la fiesta de la Pascua. ¿Sí?
Y muchos habían subido a purificarse. ¿Sí? Y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? ¿Qué buscaban? Buscaban a Jesús. ¿Sabes qué buscaban? Una señal, buscaban un enfrentamiento, buscaban otra vez un protagonismo de parte de Jesús. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué os parece? ¿Qué no va a venir? ¿Qué no va a venir a decir yo soy la luz? ¿Qué no va a venir a decir yo soy el maná? ¿Qué no va a venir a decir yo soy el agua? ¿Qué no va a venir a decir algo? ¿Dónde está? Sí. Es esta gente, hermano, que busca señales continuamente y se pregunta dónde está. ¿Qué está haciendo? Ahora, eso no tenía que ser. Tenían que buscar a la persona de Jesús. No vendrá a la fiesta. Si los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo aprendiera. Si alguno sabía dónde estaba, que lo entregara. Que señalara el lugar. Allá está, allá pueden ir a echar el lugar. Había ya, amado hermano, todo un plan elaborado para aprender a Jesús y matarlo. Porque no le convenía a los religiosos de aquel tiempo que Jesús siguiera haciendo señales, porque muchos iban a creer en él. Ahora, qué bueno por eso. Porque si no el pueblo lo hubiera reconocido quizás como su Mesías, y lo hubieran puesto en el trono y no se hubiera pasado a nosotros. Pero esto nos enseña cuán delicado y preciso es el plan de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué precisión tiene, amado hermano? Que en estos versículos que acabamos de leer no vemos a Cristo en ningún lugar. Ya no está Él diciendo nada. ¿Sí me estoy explicando? Ya no está ahí para debatir, para defender, para hacer una señal. No, la maquinaria está echada a andar. Y esta maquinaria es la voluntad del Padre, que sigue caminando hasta el día de hoy. Y todo lo que le acontece a quienes hemos creído impacta todo alrededor. Y la voluntad de Dios se sigue manifestando. Yo no sé si tú has llegado a percibir eso, pero tú y yo somos parte de esa voluntad de Dios. Cuando tú te topas a alguien y le compartes la palabra, le entregas un folleto, cuando tú no vas, alguien va. Cuando tú no llegas, alguien llega. Pero toda esta maquinaria con tal precisión sigue andando, sigue marchando. Aunque Cristo no esté aquí como estaba en aquel tiempo de manera física, esto sigue caminando y sigue andando. Hay algo que le digo a mis hijos: qué bueno que nada sale como lo pensamos. Gracias a Dios todo sale como papá dice que tiene que salir. Porque si saliera como yo creo, manita, no, era muy. Gracias a Dios nada sale como uno cree que va a salir. Y ahí es donde te das cuenta que Dios tiene cuidado de ti. ¿Sabes? Dios tiene cuidado de tu vida. Dios te llamó y te puso en un lugar. Eres un pequeño engaño en toda esta inmensa maquinaria. Tus palabras, tú no sabes cuántas vidas han impactado. Lo que tú has dicho, tú no sabes cuántas vidas han impactado. ¿Cuánto ha dejado de beneficio lo que tú haces? Amado hermano, aun cuando tú te niegas, alguien entra y hace lo que tú no pensabas hacer, alguien viene y dice. Cuando nadie se apunta a limpiar el templo y viene su pueblo, se siempre el templo. Yo te pregunto, ¿quién se apuntó para esta semana? Nadie se apuntó. ¿Y cómo nos encontramos? La gloria es de Dios. Eso nos enseña que la soberanía de Dios está sobre todas las cosas. Fuimos a pedir permiso al ayuntamiento ahí para que nos dieran chance de estar con ellos. Nos dieron el permiso y todo. ¿Sabes qué vamos a hacer? Queremos seguir estando con ustedes. Vamos a mandar una carta de agradecimiento con evidencia. Gracias, aquí estuvimos, nos hicimos presentes. Sí. No vamos a ir a subordinarnos, no vamos a subordinarnos a nadie. Vamos a hacer con sí mismo lo que nos toca hacer. Con
conseguimos lo que nos toca hacer. Gracias. Y vamos a poner en evidencia que Dios tiene. Se preocuparon los manches para llevar bolsas de basura así. Por muy pequeño que sea la basura, la levantan y la metida de todo. Nos ponemos de pie y lloramos. Fran, ¿me ayudas con la ofrenda, de favor? En la que los hermanos hacen una alabanza, levantamos una ofrenda. Te exaltamos, Señor. Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche ya por permitirnos, Padre, leer tus palabras, Señor, y aprender de ellas. Señor, gracias por las señales que tú hiciste, Señor, para que buscarnos. Gracias por esas personas que oraron por nosotros. Gracias por la dificultad de este momento que nos traba tus pies. Gracias por todo eso, Señor. Pero ahora, Señor, nuestra vida prosigue. Ahora te buscamos a ti, Señor. Las señales quedaron atrás, los pecados quedaron atrás, Señor. Ahora te buscamos a ti, ahora queremos estar contigo, ahora queremos aprender de ti. Señor, queremos estar a tus pies en todo momento. Queremos que seas nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro compañero. Te buscamos a ti, Señor Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Hemos creído en Cristo Jesús. Hemos creído que las señales que Él hace vienen de parte de Dios. Y creemos que es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Padre, ninguno de los lugares que ocupamos es nuestro. Los llamados, Señor, y los deseos hacer vínculos a su vez. Padre, permítenos respetar a nuestros hermanos que tienen un ministerio, que tienen un trabajo en la obra de Dios. Permite que nos podamos sumar en algún momento, Señor, a esa labor. Gracias por los ancianos de la iglesia. Gracias por los que iniciaron esta obra. Gracias por los que ahora están y por los que ahora trabajan en ella. Gracias por los que no están, Señor, porque cumplieron su misión. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Porque hicieron lo que hicieron, porque tú los mandaste a traer. Señor, gracias por las ofrendas. Gracias por permitirnos traer una pequeña muestra de lo mucho que has bendecido nuestras vidas. Enséñanos a ser mayordomos, enséñanos a administrar, a cuidar todo lo que has puesto en nuestras manos. Queremos entregar buenas cuentas a nuestros hijos. Te damos gracias por las personas, Señor, que aunque nosotros no vemos, funcionan en el reino. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por la actividad de los niños en el parque, Señor. Se dio el resultado que tú habías previsto, Padre.
Gracias porque no hubo ningún percance, ningún accidente, tuviste al control de todas las cosas. Gracias por la autoridad que nos permitió estar ahí, Señor. Le damos aquí la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.